Vamos a presentar en el marco de este congreso la clase magistral del doctor Juan Casasus, titulada Educación emocional, nuevo paradigma, las conductas y los sistemas de relaciones en las instituciones. El doctor Casasus es chileno, filósofo por la Universidad de Notre Dame, sociólogo por la Universidad Católica y doctor en Sociología de la Educación de la Sorbonne. Ha sido especialista principal de educación de UNESCO para América Latina y el Caribe entre 1988 y 2003. Es fundador y director del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad en Educación entre el año 1994 y 2000. Profesor invitado a varias universidades en América del Norte, Sur y el Caribe, entre ellas Harvard, Brasilia, Sao Paulo, Buenos Aires y Monterrey. El doctor Casasus es asesor de ministerios de educación en América Latina, Europa, Asia y África y autor de más de 100 artículos publicados en revistas internacionales y también autor de varios libros, entre ellos Tareas de la Educación, La Escuela y la Desigualdad, La Educación del Ser Emocional y Camino en la Oscuridad. Actualmente es director del Centro de Formación Índigo, centro especializado en la asesoría educacional, gestión y educación emocional, y profesor de la Universidad Mayor. Sobre el final de la clase magistral también vamos a abrir un espacio de intercambio para las preguntas que tengan para el doctor. Lo escuchamos. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí. Hola, buenos días. Bueno, espero no hacer todo mal porque primero estoy arriba y si estuviera abajo no me verían, así que voy a usar un PowerPoint, cosa que es como terrible también, pero permite mantener algunas ideas por un ratito ahí presentes. Y además va a ser una clase, es decir, en alguna medida voy a compartir algunas cosas que sé. Voy a compartir y decir lo que no sé, pero tengo más o menos claro lo que voy a decir y cuando intercambiemos ahí vamos a entrar en otro proceso. Antes de empezar quisiera agradecerles realmente la invitación a Fernando, a la Fundación y a ustedes que estén aquí presentes. El título que había quedado me pareció como largo y complicado, entonces traté de acortarlo un poco y se llama La educación emocional, conductas y sistemas de relaciones, lo cual no lo hace mucho más claro tampoco, pero eso. Una de las cosas bien interesantes que escuché ayer yo, cuando Fernando Neto inauguró esto, habló de Gadamer y habló de intercambio entre adultos. Me complace decir que yo soy muy adulto. Soy mucho más adulto que ustedes. Entonces, tengo la ventaja de haber nacido en la primera mitad del siglo pasado y he visto como muchos cambios. Y estoy absolutamente fascinado viendo los cambios que están ocurriendo actualmente. Y de esto es un poco el tema central de esta charla, es ver cómo está mutando el mundo y estamos entrando en un periodo desconocido, pero fascinante y lleno de posibilidades. Estamos viendo las turbulencias, los cambios, pero estamos viendo este mundo muy, 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 muy fascinante. Entonces quiero empezar con algo que nosotros ya como que sabemos todos. Este es un resumen del resumen del resumen de este libro que se llama La Escuela y la Desigualdad, que en el fondo lo que hace este libro es reportar con bastante detalle un estudio que se hizo en 1995 hasta el 98-99, con 160.000 casos en 14 países. Argentina, por supuesto, participó en este estudio y lo que estábamos buscando era los factores que afectaban el rendimiento académico de los alumnos. Les voy a contar el detalle porque tiene alguna relevancia.
nosotros escogimos 60 variables que habían sido utilizadas como política pública. Cada una de estas políticas había surgido de investigaciones, entonces tenían componente de investigación empírica y dio los resultados que dio. Los analistas fueron del TIMSS, perdón, los muestristas fueron del TIMSS, los analistas fueron del PISA. ¿El PISA aquí significa algo? ¿Tiene sentido? ¿Sí? Ministerio de Educación del Mundo, PISA, OCDE, bueno, esto para decir que después hubo un seminario en Estados Unidos sobre este estudio y se decretó que entre los pares se convino que esta era la mejor base de datos que existía en ese momento en este tipo de estudio. Entonces, y digo esto porque si eso es así, entonces el tipo de resultado era bastante válido. Y de eso quisiera como que hablar yo un poco. Esta síntesis de síntesis está en este cuadrito que tiene una escala de puntos que va de 1 hasta arriba. Son los puntos como de las pruebas del CIMSE, que en Chile, CIMSE, no sé, ¿cómo se llama el sistema de evaluación acá? Hay varios. Bueno, los que usan TRI, el PISA, el YESE, usan es un punto de ese tipo de escala. ¿Y qué es lo que esta síntesis de la síntesis dice? Lo siguiente. Esta primera columnita roja, que es el estatus sociocultural, aporta 18 puntos al rendimiento académico. Esto es como bien importante, porque en general lo que se dice que el estatus sociocultural de los alumnos es lo que explica 60, 70, hasta 80%, he leído hasta 80% del rendimiento tiene que ver con el nivel sociocultural de los alumnos. Y aquí está hablando de algo que no es exactamente, podríamos decir que es algo así como 18%. Es una gran noticia, porque si es que fuera efectivamente un 60, 70, 80%, lo que tendríamos que hacer es una tremenda revolución social y aún así no resolveríamos el problema. Afortunadamente esto dice que eso influye, por supuesto que influye, pero mucho, mucho menos de lo que esperábamos. Y lo que quiere decir entonces es que las variables que están en juego están dentro de la escuela y dentro del aula. Esto está apuntando a eso, a ese punto. Más que tirarlo hacia afuera de la escuela, lo estoy dando hacia adentro y dentro de la escuela hacia el aula. Dado que no podemos hacer una revolución, esta otra columnita habla de lo que sí podemos hacer política pública, que son los factores de la escuela, que son los profesores, la formación de los profesores, el salario de profesores, gestión, libros, muebles, edificios, ese tipo de cosas que se puede manipular. Esto explica 20 puntos de diferencia en rendimiento académico. Ahora, lo interesante es esta columnita verde. Y aquí la cosa se pone más interesante porque esa columnita verde, ahí dice atribuciones. Y esto viene de la psicología. Entiendo que hay muchos psicopedagogos, psicólogos acá, y esto está súper, súper demostrado, de que se refiere a las atribuciones de éxito o fracaso que tienen los profesores en relación a éxito o fracaso de los alumnos. ¿Sí? Esto es extraño porque no son cosas físicas, sino que está haciendo referencia a lo que tienen en la mente las y los profesores. ¿Sí? Y se lee más o menos de la siguiente manera. Los niños que tienen profesoras que piensan que el éxito o fracaso de los alumnos depende de la familia donde vienen, tienen por solo ese hecho 18 puntos menos que los alumnos que tienen profesores que no piensan eso. Los alumnos que tienen profesoras que piensan que el éxito o fracaso de sus alumnos depende de la metodología que ellos utilicen y de sus competencias, tienen por ese hecho 15 puntos más que los alumnos
que tienen profesoras que no piensan eso. Así funciona esa variable. Esta variable, esta columnita, representa 50 puntos de diferencia. Y en la literatura del género, la literatura especializada, dicen una desviación estándar, que son 50 puntos, en realidad son 51, una desviación estándar de 50 puntos equivale a un año de escolaridad. Entonces, algo que está en la cabeza, esto es como bien extraño, porque no se pueden hacer cosas con eso, sino que un poco ver qué es lo que pasa dentro de nuestra cabeza. Y por último, esta columna preciosa, que se llama Clima Emocional del Aula. Cuando se hizo esta investigación, eso fue como una novedad muy grande, y fue como muy resistida por lo demás. Ahora, por sí sola, la variable clima emocional del aula explica más que la suma de todas las otras 60 variables que se utilizaron en el estudio. Muy impresionante como dato. Muy impresionante como dato. Claro, nuestro muestrista del TIMSS y nuestro analista, sobre todo el analista Doug Williams del PISA, no se atrevió a llevar estos resultados para el PISA y poner preguntas acerca del clima emocional. Lo tradujo en disciplina. Bueno, es canadiense, que era físico y de las Fuerzas Armadas, pero en fin, no logró comprender qué significaba esta cosa tan extraña como clima emocional del aula. Entonces, fíjense si ustedes ven estas dos columnitas. Esta columna tiene como 108 puntos, o sea, 2 desviaciones estándar. O sea, eso es raro decirlo así, pero igual para que se vea la metáfora, la imagen. Entre estas son 2 años de escolaridad y este es un tercer año de escolaridad. Si lográramos poder trabajar estas dimensiones, la capacidad de aprendizaje de los niños aumentaría como muchísimo. Entonces ahí fue que yo dije, bueno, si esto es así, entonces lo que hay que hacer es ver de qué se trata. Se puede enseñar, se puede compartir, de qué estamos hablando. Entonces ahí armamos un equipo y en 1998 empezamos a hacer entonces un programa para estudiar lo que eventualmente quedó como educación emocional. Habían varios títulos. Estaba el tema de la inteligencia emocional, que Goldman en el 94 había sacado un libro de inteligencia emocional y que tuvo el gran mérito de hacer de esto como una cosa con validez, con legitimidad. Uno podía hablar de las emociones sin estar pensando en alguna película mexicana de las de antes, o las de ahora también. Entonces, pero dijimos, no, esto se está yendo más por todo el tema de inteligencia emocional se está yendo por el lado conductista. En su propia definición está por el lado de cómo manipular mis propias emociones, cómo manipular las emociones, gestionar, usan la palabra gestionar. ¿Cómo gestionar? Pero es manipulación. Entonces, es una metida como externa hacia el mundo de las emociones. Dijimos, bueno, vamos a hacer un programa entonces de educación emocional. Y no aprendizaje, no inteligencia, sino que educación emocional. Lo sorprendente, supe mucho tiempo después, que en España, en la Universidad de Barcelona, ese mismo año había empezado también una investigación y un programa sobre educación emocional, Vizquierra y su equipo. Mi primera reacción después, cuando lo supe, dije, oh, no soy único. Y después dije, pero en realidad qué sorprendente. O sea, ¿de dónde, sincrónicamente, en 2 partes que no tienen nada que ver, aparece este concepto de educación emocional? Y esa idea me empezó a encontrarla fantástica. Ok, pero antes de meternos en el tema de educación emocional propiamente tal, quisiera decir un par de cositas para hacer un honor al título que ustedes tienen allá. Paradigma es una palabra muy antigua, es de los años 60, Thomas Kuhn, y fue muy famoso en su tiempo, y que significa que es un conjunto de conceptos, valores, estoy leyendo, es un conjunto de conceptos, valores, percepciones y prácticas compartidas por una comunidad. Constituye una particular visión de la realidad, visión que constituye la base de la manera que una comunidad se organiza. Es la visión de mundo.
es la visión de mundo compartida y la sociedad se organiza en estos términos. Para la comunidad científica, que fue originalmente hacia donde se generó este concepto, en el fondo el paradigma es un conjunto de valores, etcétera, que le da legitimidad a las investigaciones y a los resultados que están apareciendo. Entonces, lo que quisiera empezar a mostrar ahora, para entrar realmente en materia, es que estamos en un cambio de visión de mundo, estamos con las turbulencias de esta visión de mundo, se está demorando menos de lo que pensábamos, pero en este momento estamos en plena turbulencia, y quisiera por lo menos darle una visión de qué podría significar esto. Y que es más o menos lo siguiente, como es el paso de una visión mecánica a una visión orgánica. ¿Sí? La visión mecánica es lo que dominó desde Newton para adelante, ha dominado la visión de mundo, que es la metáfora de que el cosmos, todo es como una máquina, que las sociedades son como máquinas, entonces se trabaja mucho en ingeniería social, los seres humanos somos como máquinas, y en el fondo lleva a un cierto tipo de visión y como de prácticas. Nuestra educación está dominada, hay un conflicto muy serio porque está dominada por un paradigma mecánico, y eso es como que algo que podríamos quizás conversar un poquito más después. Es decir, que hay una visión de que somos máquinas, que el foco está en las partes, a diferencia que en una visión orgánica, que uno ve sistemas de interacción, un foco en el todo. El decano de la facultad, en la Universidad Mayor, nos reíamos porque fue un congreso que se dio en Europa, volvió, y ¿qué tal? Mira, el congreso es fantástico, pero llegué con una sinusitis terrible, llevo 3 semanas con todo tipo de especialistas buscando a la dirigente de la sinusitis, me voy a tener que operar, hacer una cuestión que se veía bien complicado. Entonces, antes de la operación, le tocó ir al dentista por un chequeo normal, y el dentista le dice, oye, tienes una muela picada que está infectada, y que resulta que eso fue la causa de la sinusitis. Entonces lo operaron, que era un dentista absolutamente corriente, sin ninguna especialidad. Es para decir que cuando hay un foco, cuando empezamos a publicar en cosas cada vez más específicas, y más especializados y más campos en esa materia, perdemos la visión del conjunto. Ahora, el cambio que está es que foco en el todo, un foco en el todo. Bajo un poco esta consigna que se ha escuchado muchas veces, o sea, el todo es más que la suma de las partes. ¿Sí? Y esta frase es como bien misteriosa. Vamos a ver un poquito que está. El todo es más que la suma de las partes. Entonces, todo se ve como una colección o sea, hay especialistas en muñecas, especialistas en codo, especialistas en hombro, pero pocos especialistas del organismo entero. ¿Sí? Hola, ¿tú qué haces? Yo trabajo el codo. Y de ahí no salen. Entonces, hay una pérdida de visión de conjunto. El tipo de pregunta que se hace uno cuando está en una visión mecánica es preguntarse, ¿de qué está hecho esto? Un poco lo cartesiano, empezamos a analizar, lo transformamos en un objeto, lo medimos, esto es una cosa muy cartesiana, o sea, esto viene de Descartes, de hecho, en que lo medimos, nos estamos interesando en cuantificar, la fiebre de cuantificar lo que ocurre en educación es terrible. O sea, un acto tan intangible como el proceso de educación, de aprendizaje, ¿sí? Se transforma en una cosa y se comparan unos con otros, qué sé yo. Entonces, un foco en la cantidad, foco en lineal. Esto quiere decir lo siguiente. Por ejemplo, en las fábricas clásicas y la educación para el trabajo, es como enseñarle a una persona ciertas competencias, ciertas destrezas para que caiga y ocupe ese puesto de trabajo. ¿Sí? Esta vinculación como directa entre los procesos educativos, o ver todo, en realidad, pero en los procesos educativos como para enchufar en un empleo específico, es lineal.
Ayer escuchábamos una charla completamente no lineal, donde lo que se buscaba, te fijas, las posibilidades, la creación, todo este tremendo potencial, no este reduccionismo que nos lleva a entrenarlo en una cosa como muy específica. Entonces, por último, esto por mucho que se diga diversidad, es toda una formación de carácter, busca la homogeneidad en vez de la diversidad. Está claro, o sea, para que una prueba pueda ser válida en todo un país, en todo un continente, en todos los continentes, una misma prueba, dado que de todas maneras sabiendo que aprendemos constructivamente con un contexto, para que esta prueba sea válida en todas partes, tiene que ser absolutamente abstracta y la misma para todas. Entonces, y el criterio es un criterio que lleva como a generar como homogeneidad. Hay todo un tema con eso, y es como reduccionista. Entonces, estamos como entre medio de este paso, como de una visión mecánica a una visión orgánica, y que este es como un sistema de interacción, foco en el todo, etcétera, y te lo pueden ver. Entonces, este es como el cambio de paradigma que estamos viviendo y vamos para otro lado. A veces es pendular este movimiento. A veces como se avanza, porque después se vuelve, depende de lo que hagamos, en el fondo. Ahora, esto tiene como algunas aplicaciones. Por ejemplo, en el tipo de persona que aquí, el tipo de pensamiento en un paradigma mecánico es como afirmativo, yo tengo que ser, toda esta publicidad del emprendedor, tú puedes, hey, yo lo hago, qué sé yo, racionalista, analítico, lineal. Pensamiento orgánico integral, emotivo, sintético y no lineal. Un tipo del mundo de valores sería el mundo mecánico afirmativo, expansivo, competencia, cuantitativo y busca el poder, la dominación, mientras que los valores orgánicos son integral, con conservación, cooperación cualitativa, etc. Podemos hablar de esto, pero esto es como para ponerlo así como un marco general. En la base de todo esto hay un tema de conciencia. Y este como un gran tema. Las críticas que el profesor Lavín ayer hacía a estas formaciones que la gente aprendía tan específicamente son de un pensamiento mecánico. Y lo que él abogaba, estaba abogando por una cosa más, de pensamiento mecánico, y él estaba como abogando un pensamiento más cualitativo. Yo quisiera agregar a este momento un elemento nuevo que es la gran contribución, yo creo, de mi punto de vista, cada uno tiene su punto de vista, del siglo XX, que es el tema de la conciencia. Nuestras sociedades están organizadas con una cierta idea de la conciencia. Por ejemplo, cuando decimos conciencia, vemos ahí, decimos, bueno, la conciencia es la imagen, es el espejo de la realidad. Cuando yo veo algo, la naturaleza de la realidad es lo que yo estoy viendo y lo recibo. Es como la conciencia dando la idea de que fue el espejo de la realidad. ¿Sí? Esta es la idea newtoniana, esta es la idea cómo está organizada en nuestra sociedad. Esto es lo que yo lo veo, este objetivo perfecto. Pero es una idea falsa. Y es difícil de aceptar que sea falsa. A pesar de toda la evidencia, toda la prueba, de todos los avances que han habido ya casi hasta más de 100 años. El tema de la conciencia como el problema de la conciencia, porque la gente no habla del tema de la conciencia, sino que se habla del problema de la conciencia. Y el problema de la conciencia es esto. No sé, ¿de qué color se ve eso? Aquí se ve amarillo, pero ahí parece que se ve medio verde. Si uno logra comprender esto, esta es la cuestión. La conciencia es, cuando veo eso, ¿qué color es ese? Perdón. O sea, paréntesis, ¿cómo llamarían ustedes? ¿Amarillo? Ya. Es la sensación
es la sensación que yo tengo al ver amarillo. La conciencia es la sensación, es una emoción. Fíjense esto, ¿eh? Es una emoción. ¿Eh? Es lo que yo siento, cuando veo esto, esta es la sensación del amarillo. Es la qualia. Más allá de los fotones que lleguen, que me vayan llegando de esta cosa más o menos objetiva, lo de la conciencia es lo que me llega, es la sensación que tengo yo al ver esto. Esa es la qualia. Yo pienso en mi mamá, me acuerdo cuando me hacía cosas ricas, es la qualia de mi mamá. Tengo dolor de muela, lo que siento yo es la qualia del dolor de muela. A esto se refiere. Esta idea de que nosotros podíamos ver que la realidad estaba ahí, está clara, la veo, y es igual para todos, una realidad objetiva, no es válida hoy. Y esto gracias a este grupito de gente que son realmente los grandes reyes del siglo XX. El siglo XX tuvo de todo lo malo posible, pero tuvo estos personajes increíbles. Planck, Planck, de Broglie, ya Einstein, Schrödinger, Heisenberg, Bohm. Este señor de Broglie formuló una tesis muy interesante. Un debate muy grande entre esta gente que decía las cosas finalmente la entidad básica de la naturaleza es una partícula o es una onda. Esto lo hemos escuchado todos. Fue de Broglie el que empezó esa cosa. Y esta imagen expresa eso. Expresa, depende de cómo lo mire. Si lo miro como que ir para allá, te fijas, es un círculo. Si me miro que ir para allá con todas las propiedades del círculo y actúo como si fuera un círculo, o si miro para allá, entonces estoy viendo un cuadrado. Entonces, si lo trato como onda, funciona como onda. Si lo trato como partícula, funciona como partícula. Heisenberg también planteó una cosa similar con los algoritmos que él trabajaba. Decía, A más B no es siempre C, porque B más A veces puede ser D. Lo que está diciendo esto es que el resultado depende de mi manipulación, de mi percepción. Desde donde yo esté ubicado, es el resultado que yo logro obtener. No es que hay una realidad objetiva allá afuera, sino que la realidad se transforma en mi relación con ella. ¿Sí? Y esto es fácil decir, es fácil de como entenderlo, pero incorporarlo, que sea práctica. Distintas personas ven distintas realidades. No es solamente el tema de la empatía, ponerse en lugar del otro, sino que desde el punto de vista de la gestión, por ejemplo, es seguro que los empleados ven las cosas de una manera distinta de las que ve la directora o el director. Todas las personas ven las cosas de una manera distinta, lo cual hace que la cosa sea como muy creativa, pero también bien complicada. Entonces, ya no basta con dar instrucciones, porque incluso lo que yo diga, ustedes van a entender otra cosa. Yo estoy ya hace rato que no me hago ilusiones de que ustedes me están escuchando a mí. Ustedes se están escuchando a ustedes mismos. Les llega aquí una cosa, una vibración, una cosa, y están, sí, qué interesante, qué tonto. Ustedes se están escuchando a ustedes, y como yo no sé lo que se están escuchando a ustedes, lo único que puedo hacer es como mirarlos para ver si todavía están mirando para este lado o están hablando por teléfono, qué sé yo. No solamente estos señores de la ciencia. Este es el cuadro Cézanne, 1900. Es el Mont Saint-Victoire, es un cuadro famosísimo porque fue el primer cuadro como conscientemente construido de esta manera, de que esta es la experiencia interna de Cézanne del Mont Saint-Victoire, porque el Mont Saint-Victoire no es así. Esta es la experiencia que tiene él de esto. Por eso es tan famoso este cuadro, además de ser bonito. Había otro personaje ya más tarde, Magritte, en el 29,
que ahí dice, bueno, esto, como ustedes todos saben francés, ahí dice, esto no es una pipa. Es interesante porque generó como mucha controversia este punto. En clase se puede utilizar esta imagen porque es interesante saber si acaso los alumnos perciben más bien la imagen o perciben el texto. Es como, pero no es ni la imagen ni el texto. Es una traición de la imagen, no es una pipa, es la representación de una pipa, pero no es una pipa. Entonces es poner atención a este hecho. La conciencia es como poner atención a algo que es lo más que si le ponemos atención seriamente nos podemos acercar a lo que esa cosa podría ser sin tener seguridad de que sea, pero estamos muy cerca. Y ese es el tema de conciencia. Entonces, lleva a un plano un poquito más amplio. Ken Wilber generó un cuadrante que yo lo modifiqué un poquitito, pero fundamentalmente de él es esto. Que es un cuadrante que tiene, bueno, 4 lados, interno, individual, en la perspectiva mía. Como yo veo qué es lo que me está pasando, dado que yo influyo en la construcción de la realidad, tomar la perspectiva de lo que el yo de cada uno ante lo que está ocurriendo. De nuevo, el plano interno es como el nosotros percibimos lo que está pasando. En individual externo es el ello, es la visión objetiva. Puse como un ejemplo la vista de la neurobiología. Miren, si juntamos estos dos, y esto es una cosa bonita de lo que está pasando ahora, la ciencia ha avanzado como enormemente. Entonces, si yo quiero saber un poco qué es lo que me está pasando en la cabeza, lo que hago, me pongo unos electrodos y los enchufo en el computador y me salen unos cuadros, unas curvas fantásticas, unas cosas muy impresionantes. O sea, realmente una información acerca de lo que me está pasando en la cabeza muy impresionante. Pero también puedo sacarme el electrodo, cerrar los ojos y meditar un poquitito para observar lo que me está pasando en la cabeza. Entonces, esa es la visión subjetiva. Lo interesante en estos cambios de paradigma que están ocurriendo es que, y esto como que lo vieron hablar de mañana, el valor subjetivo es tan válido como información y como construcción del mundo, construcción de realidad, como el valor objetivo. A esta altura, lo que más podríamos decir, necesitamos que haya un equilibrio entre la información objetiva y la información de carácter subjetiva. A nivel del nosotros, aquí le puse la cultura, la perspectiva del nosotros. Hay una corriente en neurociencia por Dan Siegel y Leonard Shore que está planteando de lo que ellos estudian es cómo el yo se transforma en un nosotros desde el punto de vista neurológico. Se llama neurobiología interpersonal. Ya la frase es como ridícula, pero es la neurobiología interpersonal. Entonces, cómo emerge algo que el yo se transforma en un nosotros. Y por último, el ello es el mundo de la interobjetividad. Son las relaciones entre los sistemas, que son sistemas mucho mayores. Cerebro. Hasta ahora el cerebro ha sido considerado fundamentalmente, desde el punto de vista de la mecánica, como una cosa que está metida aquí adentro. Ahora se habla de 2 cerebros, derecho e izquierdo, no se habla más de hemisferios. Se habla de una gran transformación en la imagen de los seres humanos, es decir, que ya no somos fundamentalmente seres de mente y cuerpo, sino que somos fundamentalmente seres que tenemos emociones. Nuestro cerebro es 80-85% un cerebro emocional, está el lenguaje de los científicos, entre un 10-15% de un cerebro racional, y el resto como el cuerpo. Entonces,
la imagen que está emergiendo de lo que podríamos ser los seres humanos está mutando rápidamente. Y fundamentalmente nos está diciendo que somos seres emocionales. Además de ser analfabetos emocionales, somos seres fundamentalmente emocionales. Y lo que están planteando ahora, dentro de esta perspectiva que veníamos recién, que el cerebro no es algo que esté encerrado acá y que la preocupación no es solo saber si es materia gris, materia blanca, que ciertas cosas pasan acá, otras cosas pasan por acá, los parietales, etc. Lo que está diciendo fundamentalmente es que el cerebro es un órgano social. Es el mecanismo de relación, es el vehículo material de la relación. Entonces ahora podemos entrar al tema de la educación emocional. Entonces, hay varias, he escuchado que últimamente hay varias prácticas de educación emocional, fundamentalmente como una demanda de poder responder a temas como que sean más ordenados estos niños en clase, porque hay tanta rabia, como calmarlos, hay que autoestima, hay que decirles cosas así. Es un enfoque de la educación emocional que yo personalmente no comparto. Yo tengo mucha distancia porque he escuchado que aquí hay mucha valoración del tema de la autoestima, y lo podemos conversar después si acaso alguien se interesa en ese tema. Pero para mí, y esta es una visión un poquito más larga, no me quiero equivocar, así que me voy a poner los anteojos o los leo acá. Es un proceso educativo orientado al desarrollo de la conciencia emocional y de la comprensión emocional. La única herramienta real que tiene este proceso de educación emocional es la conciencia, es la capacidad de observar lo que está pasando. Y lo que está pasando es algo que es una información que nos da el mundo emocional, ¿no? Este enfoque, esta manera de ver la educación emocional, tiene dos direcciones. Uno es a la experiencia subjetiva, que es la conciencia emocional, es la conciencia subjetiva de las emociones que estoy sintiendo, es la sensibilidad de sí. Y por otro lado es que es única a cada persona, solamente. Esto es como bien notable, ¿eh? O sea, ni siquiera las mamás saben lo que está pasando al hijo. La experiencia emocional es absolutamente única e individual a cada persona. Se comunican las emociones, hay contagio emocional, hay estampidas emocionales, cosas así, pero la experiencia emocional es absolutamente individual, es única a esa persona. Le es siempre referida a esa persona. La emoción le revela a la persona quién ella es, porque está siempre referida a ella. Le revela su ser moral de quién es. Por ejemplo, la rabia, la tan vilipendiada rabia. Por ejemplo, cuando uno ve un acto de que le están pegando a un niño chico, a un bebé, a uno le da rabia y le dan ganas de actuar. Esa rabia me revela a mí que al ver eso me revela que yo soy una persona justa, que me gusta la justicia, que mi valor fundamental, tengo un valor entero fuerte en la justicia, incluso pongo en riesgo mi seguridad por la justicia. ¿Quién me da esta información? La rabia. Por lo tanto, tengo que tener una buena relación con la rabia. Entonces, la educación emocional no se trata tanto de cambiar o modificar las emociones. Las emociones son energías, son un poquito locas. O sea, uno no las puede educar, son autónomas, nos ocurren. Yo no puedo decir, ahora yo, dentro de los próximos 5 minutos, me voy a enamorar de esa persona. No, las cosas, nos ocurren estas cosas. Eso es como importante, nos ocurre. Lo que podemos educar, y de eso se trata la educación emocional, es educar nuestra relación que tenemos con la emoción que estamos sintiendo. Podemos explorar lo que está ocurriendo ahí.
Ese es el enfoque. No reprimirla, no controlarla, no generarla incentivos y castigos, etc. Y la otra vertiente es hacia la comprensión emocional, que es el proceso intersubjetivo mediante el cual una persona se vincula con la experiencia emocional de la otra persona. Son lo mismo finalmente, pero una es vertical y el otro es como relacionarse con lo que está pasando alrededor. Y por último, es un proceso que está orientado al desarrollo de una cantidad de competencias como son la apertura, el conocimiento, interpretación, vinculación, regulación, modulación y conexión por medio de la escucha de la experiencia emocional. ¿Okay? Esto es lo que yo entiendo por educación emocional. Y hay una gran dificultad que todavía no hay una definición de lo que son las emociones que sea aceptado por todos. El tema de las emociones está recién empezando a investigar en todas partes, a tomarse mucho más en serio. Hay teorías que están en la sociedad, que están en la cultura, que están en el inconsciente, que están en el consciente, que están en el cuerpo, que están en el lenguaje. Hay todo tipo de definiciones. Entonces yo he tomado la osadía de como decir, bueno, yo igual voy a proponer una definición operacional para poder relacionarme de una cierta manera con las emociones. Entonces, pues, las emociones son fundamentalmente para mí un flujo de energía emocional, un flujo de energía encarnada, perdón. Un flujo que está siempre en movimiento. Las emociones vienen y se van. Son energía, las sentimos nosotros, por cierto. Una definición fácil de la emoción es como la sensibilidad de sí. Uno siente las emociones, no las piensa. Bueno, hay mucha gente que las piensa. Pero la emoción realmente en su dominio real es una sensación. ¿Sí? Uno siente la sensación. ¿Dónde la siente? En el cuerpo. Por lo tanto, es como parte del proceso de conmoción emocional es poder volverse sensible al cuerpo. ¿Sí? Es energía en el sentido que uno siente la vibración en el cuerpo y nos prepara para actuar. Y esto es algo como importante que uno quizás debería como ponerlo en mármol, en el bronce. Toda acción que cada uno de nosotros realiza está impulsado por una energía emocional. ¿Sí? Todo lo que hacemos está impulsado por una energía emocional. ¿Cuál fue la emoción que los trajo ustedes acá? ¿Cuál es la emoción que hace que estén todavía acá? Es difícil ubicarla. Pero si uno empieza a practicar, si uno empieza a madurar emocionalmente, entonces empieza a entender esto, que las cosas que yo hago, que son productos de energía, tienen que ver con esta energía que estamos llamando una energía emocional. Es de carácter relacional. Aquí se empieza a poner más entretenido la cosa. Es decir, que siempre la emoción surge de la relación. No surge solita, sino surge. Surge de una relación. De mi relación con el mundo, mi relación con el otro, de mi relación conmigo mismo. Siempre es una relación. Eventualmente podemos decir que el mundo en el cual yo vivo me lo he construido yo solito. Entonces lo que hace esto es que en esta relación uno empieza a comprender que uno es responsable de lo que le ocurre. No de los eventos, sino que hace, cómo construye el mundo en el cual uno está viviendo. Esto suena terrible, pero podemos clarificarlo un poquito más después. Y que vehicula información. Entonces, es un flujo de energía encarnada de carácter relacional que vehicula información. Si yo les digo, por ejemplo, Hababisa, bueno, a no ser que ustedes hayan vivido en Kenia o en Tanzania o sepan Swahili, lo que les está llegando es solamente una energía sin información, es un dato. Para transformar este dato en información, yo tendría que decirles, miren, Habibisa, es decir, buenos días, en Swahili.
Y ahí entonces se transforma en información. Entonces lo que hace las emociones es que al aparecer nos dan información acerca del mundo, acerca de lo que está ocurriendo y acerca de mí en el mismo hecho. Es un acto de generación de sentido. Y siempre tienen alguna razón de ser las emociones que estamos sintiendo. ¿Ah? No son irracionales, hay mucha lógica en las emociones, hay mucho sentido. ¿Ah? Y es ese sentido el que me da un sentido, lo que genera sentido en mi vida. No son las palabras, y aquí es como, no está en las palabras, sino que está en el sentir. El sentido está en el sentir, no está en la palabra. Esto va bien lejos, ¿eh? Porque, por ejemplo, cuando estamos hablando de los valores y hay que enseñar valores, una cosa es enseñarles los valores que yo quiero que ellos aprendan, ¿eh? Y otra es ayudarles a explorar cuáles son los valores que tienen esas personas. ¿Y cómo se hace eso? A través de la exploración emocional. Va bien, bien, bien. Falta poquito. ¿Cuánto me trae yo? Sí, sí. Sí. Tengo que decir el tema de la conducta. Lo que nosotros vemos son conductas. Y lo que dijimos recién, y lo que es, en esto hay acuerdo de todas partes, de toda la gente que trabaja profesionalmente en este tema, las conductas están impulsadas por las emociones. Es la emoción la que hace que yo haga lo que hago. ¿Sí? Y la emoción, entonces, es lo que decíamos recién, es energía, es relación, información, que genera información. Pero este cuadro más completo... nosotros pensamos muchas veces que actuamos a partir de la observación. Lo que pasa es que nuestra forma de percibir, lo que Michael Posner, que más ha trabajado esto, dice, tenemos 3 redes atencionales. La primera red es algo que nos llama la atención, o sea, es la red emocional. Si algo no me llama la atención, no entra en mi mundo. ¿Ya? Entonces, lo primero que hay, un movimiento de emoción. El segundo es de percepción, veo lo que me está llamando la atención. Y en tercer lugar, lo transformo en un pensamiento, lo interpreto. ¿Sí? Esta es la secuencia en la cual operamos los humanos. Primero la emoción, después la percepción y después la interpretación. Y la gran dificultad es que para observar, es muy difícil observar las cosas así como lejos. Las observamos siempre bajo la influencia de la emoción que estamos en este momento, de los juicios, de las interpretaciones que tenemos, los prejuicios, de los estados de ánimo. Krishnamurti decía una frase increíble: el acto más alto de la inteligencia humana es poder separar lo que está pasando en realidad de mi observación. Separar la interpretación de lo que está ocurriendo. Por eso que vivimos permanentemente en puros malos entendidos. Y andamos peleándonos todo el tiempo porque estamos puros malos entendidos. ¿Sí? Y esta es como para completar este cuadrito, una forma predominante del surgimiento de la emoción tiene que ver con lo que yo llamo el anhelo. El anhelo es una palabra muy linda, se usa poco, yo creo, y menos mal, por lo demás. Tiene que ver con la respiración. Inhalar, exhalar, anhelar. Es como muy profundo el ser humano. O sea, de repente uno en general no sabe cuáles son sus anhelos, pero cuando está realmente en una situación, dice, como que surge esta cosa que le lleva aire, una especie de apnea. El anhelo, esto es lo que realmente es lo que yo quiero, esto es lo que me interpreta, esto es lo que yo deseo. Y el anhelo, yo como que lo distingo entre 2 dimensiones. Uno, el mundo de las necesidades.
Es decir, un poco a la Maslow, el mundo de las necesidades de Maslow, que es un poco la carencia, eso, y el mundo de los valores. Pero no el valor como norma, sino que en el valor como algo que yo le asigno valor para que satisfaga mi necesidad. ¿Sí? Entonces, esta mezcla de necesidad y de valor me genera el anhelo. Mi anhelo, por ejemplo, es ser parte de esta comunidad. Los encuentro fantásticos que estén todavía sentados escuchándome. Interesados muchos de ellos, ustedes querían, mi anhelo es pertenecer. Entonces, se me ocurren cosas. Mi anhelo de pertenecer está siendo satisfecho. Porque qué sé yo, el efecto de esto me hace realmente más inteligente. Se me ocurren cosas, se me ocurren matices, se me ocurren cosas que poder comunicarles a ustedes sobre la base de esto. Sin embargo, si de repente yo digo, veo que se están yendo todos y no, ¿hasta cuándo? Nosotros veníamos a escuchar otra cosa, es que no, este se llama más chileno, te fijas, y bajito y chileno y viejito, adulto, muy adulto. Entonces, mi anhelo de pertenencia, de estar con ustedes, se frustra. ¿Qué es lo que me pasa a mí? Me empiezo a poner inseguro, el espacio de creatividad desaparece, mi inteligencia se reduce, me empiezo a decir cosas, ustedes no saben con quién están tratando, o sea, invítenme otra vez, van a ver, pero además ustedes no saben que yo, etc. La diferencia entre la primera y la segunda es el grado de satisfacción del anhelo, de mis anhelos, aunque sean inconscientes. ¿Sí? Entonces, la emoción como de tristeza o de rabia que me pueda surgir de la no satisfacción de mis necesidades, valores y anhelos, me hace tener una conducta de un cierto tipo. La satisfacción, en el mismo momento, en la misma cosa, la satisfacción de mis necesidades, valores y anhelos, me generan emociones que me llevan a una conducta como de otro tipo. Está en mí eso, está en mí. No está en el premio o el castigo, sino que está en el tipo de relación que va surgiendo con ustedes, que va satisfaciendo mi anhelo, que me genera un estado emocional de un cierto tipo y que me lleva a una cierta conducta de un cierto tipo. Por lo tanto, una cosa como súper importante para la gestión, para las aulas, es que lo importante no es la conducta. La conducta es exclusivamente una expresión de lo que me está pasando en mi mundo emocional y en el mundo de los anhelos. Entonces, yo no resuelvo nada enviando a las personas que están generando algún disturbio a donde el inspector. Tengo que apiarme de otra manera, porque eso no va a cambiar en nada. Esa persona no se va a ir al inspector diciéndose, en realidad yo me comporté mal, sí, que no debería haber hecho lo que hizo, no, sí, en realidad es muy mal lo que hice. No, lo que va a ir diciendo cuando va camino a la inspección se dice, ¿no? Sí, es decir, esta vieja, ya va a ver, ya le voy a contar a mis padres. O sea, el premio castigo como que genera tipos de personalidades, formaciones cerebrales particulares, simulaciones, etcétera, etcétera. Entonces yo quería volver un poquitito más de nuevo a este cuadro al principio, con un pequeño, focalizándonos en esta cosa. Esto es relacional. Después me di cuenta, después apareció, revisando estos datos de nuevo, viendo si, o sea, lo que realmente cambia los aprendizajes, mejora la capacidad de aprender, cae del mundo relacional, de lo que ocurre con el profesor en sus mentes, de lo que ocurre entre los alumnos, de lo que ocurre con los tipos de vínculos que estamos estableciendo, de cómo estoy haciendo las cosas. Está en la relación. No me interesa partirlas por la mitad estas cosas, sino y para poder aplicar
una herramienta específica para tratar ese problema específico, sino que poder comprender el mundo de las emociones y el anhelo que está ocurriendo en la sala para poder navegar y relacionarme con ello. En la investigación, al principio, como clima emocional de aula, lo que decíamos era muy simple el constructo teórico. Era la relación del profesor con los alumnos y la relación entre los alumnos y el clima que surge de esa doble relación, de ese doble vínculo. Lo he repetido yo esto durante muchos años, pero ahora me he estado dando cuenta, de que en realidad no es solo la palabra, el clima que emerge, digamos, decía la palabra, pero no me da cuenta de lo que estaba diciendo. Y efectivamente es que en el sistema de relaciones en el aula emerge una cosa distinta. Y esto es lo que a mí me para los pelos ahora. Esta es la parte ya entro en el ámbito de la ignorancia. Surge una cosa que tiene sus propiedades propias, el clima de aula, que es el todo, que es más que la suma de las partes de lo que estamos ahí. Hay algo nuevo en el aire, y que tiene que ver con eso. Entonces, antes de darle una vuelta más a eso, como es el clima, es en función de las relaciones. Aquí hay una propuesta de un sistema de relaciones en el aula. Y la primera relación importante, crucial, es la del profesor consigo mismo. O la profesora consigo mismo, diría así. Perdón. Es una conciencia reflexiva. Es decir, ¿qué me está pasando? ¿Me gusta lo que estoy haciendo? ¿Cuáles son mis intenciones? Claro, el problema es que cuando uno hace clase siempre está como afuera, entonces uno no se da cuenta de lo que le está pasando adentro. Pero si uno aprende, por ejemplo, a meditar, en la onda Zen, espero que esté de moda acá, lo que tiene la capacidad de eso es que uno tiene una capacidad de poner conciencia, es decir, poner atención a lo que pasa en mi mente. ¿Sí? Pongo atención a lo que está pasando en mi mente. Puedo ver puedo volverme consciente, puedo ver lo que me está pasando cuando estoy haciendo lo que estoy haciendo. Lo interesante de esto, por cierto, es que si soy capaz de ver lo que me está pasando cuando estoy haciendo lo que estoy haciendo, ¿sí?, puedo hacer algo al respecto. Puedo hacer algo al respecto. Puedo respirar, puedo chequear por qué me está pasando. Todo esto es un proceso de ralentización del tiempo interno, del tiempo subjetivo. Por eso es que es tan importante el mundo subjetivo. Hace más lento el tiempo interno, de tal manera que yo pueda actuar con mayor claridad. Es decir, por eso es que se dice que la gente que medita se vuelve más sabia. ¿Por qué? Porque ve más el mundo interno, tiene posibilidad de ver más. Entonces, me gusta lo que hago, no me gusta lo que hago, me gusta cómo estoy haciendo, no me gusta. O sea, verlo sí, de una cierta manera. Y verlo amorosamente. Esto es como importante. Bueno, lo voy a decir con esta otra. La relación del profesor con los alumnos. Es la relación, es cómo yo me estoy relacionando, qué tipo de relaciones estoy teniendo con ustedes. Para las personas que me estén viendo en este momento, que me estén mirando, que tengan sus ojos en mí, si a estas personas les pusieran unos electrodos en la cabeza, y a mí también, y los chupamos en un computador, lo que hace el computador es describir una entidad. No tantas entidades como personas hay acá. Esto está súper mostrado y demostrado. Esto es increíble, porque lo que explican los neurobiólogos interpersonales, Alan Shore, por ejemplo, Dan Siegel, es que la forma de relación que yo tengo conmigo mismo internamente está siendo imitada por el cerebro de cada uno de ustedes. Si yo me estoy relacionando con disgusto,
en la cabeza de ustedes el cerebro se empieza a organizar, empieza a modelarse como un disgusto. Por eso la primera es importante, ver cómo estoy. Ver cómo estoy. Porque esto ocurre independientemente de nuestras voluntades. O sea, lo que no depende de las voluntades es mi relación conmigo mismo. Entonces, el profesor con los alumnos, el tipo de vínculo, el tipo de seguridad, uno de los problemas serios que hay en los aprendizajes hoy en día es la brutalidad que tienen los alumnos con sus compañeros. O sea, es un clima inseguro. El que no sabe no es capaz de levantar la mano porque queda como un idiota. Yo cuando era chico, la gente pensaba que era español porque ceseaba mucho. Y en mi clase, ya cuando no entendía, levantaba la mano. Cuando levantaba la mano, el resto de mis compañeros empezaban. No levanté más la mano. Y aprendí mal y fui mal alumno. Después me fui más inteligente en la universidad, pero en el colegio bien mediocre. ¿Por qué? Por miedo. Miedo a la humillación, la vergüenza. Entonces, por ejemplo, crucial generar espacios de seguridad. Y esos parten como el tipo de vínculo. El vínculo es como que para poder generar seguridad. El alumno consigo mismo, que es lo mismo que la conciencia reflexiva del profesor. El alumno con los otros alumnos. El tipo de comprensión emocional, la posibilidad de poder ubicarse no en la conducta, si el tema es no ubicarse en la conducta, sino que ubicarse en el espacio del anhelo y de la emoción. Eso explica mucho más lo que está pasando. Y cómo se aprende y se practica eso, entre paréntesis, o sea, es parte de la educación emocional. Y por último, la relación del alumno con su aprendizaje, o sea, los estilos de aprendizaje, las estrategias de aprendizaje. Entonces me quedan como tres cortitas. La educación emocional entonces es como, dado que la emoción surge en la energía, una energía que surge en la relación, entonces yo asocio la educación emocional a la conectividad. Y para poner una frase un poquito fuerte, fenomenología de la conexión en red, o sea, de la relación. Tres elementos. Uno es que yo hago la red. Cuando yo entro en una red, cuando yo entro, me conecto, qué sé yo determino cuántas personas deberían haber, o en este caso yo me siento con ciertas personas a cierto lado y no me siento con otras, y puedo distinguir como grupitos de gente que son sentados al lado de sus parecidos y no de sus diferentes. Hay unos que están por algún motivo atrás, otros que están un poco adelante. El tipo de intensidad que yo quiero darle a la red, todas esas son cosas que dependen de mí. Pero por otra parte, la red me hace a mí. Es decir, que yo me comporto correctamente como están aquí. En la estructura que tenemos acá, que yo aquí arriba, que si ustedes ahí abajo, en esta estructura tiene sus leyes. Entonces uno no se pone a comer acá intensamente, uno trae su cuaderno, nota, o sea, cuando uno, por ejemplo, no sé si se han fijado, cuando uno va a un restaurante y se sienta con esa gente que come harto, uno termina comiendo harto. O que cuando uno va a un restaurante y va con puros veganos, uno termina comiendo lechuguita. Entonces, el tipo de conexión en la cual yo estoy me va configurando mi conducta y mi manera de ser. Y la tercera característica, y esto también está siendo como investigado, es que la red tiene vía autónoma. Y esta es como la parte de las cosas nuevas. Todas estas cosas, Facebook, Internet, WhatsApp, qué sé yo, son redes. Hay gente que está refiriéndose a esto como la metacorteza cerebral. ¿Sí? Hay algo que existe más allá de los individuos que componen la red y que los van configurando. Yo he visto estudios así en tesis de educación emocional sobre Facebook, por ejemplo, que los grupos, o sea, como las personas para entrar en un cierto grupo, una vez o sea, el grupo de las suicidas, chiquitas de 17 años, 18 años, las suicidas, entonces, para estar ahí, estar en esta red que es
más que ella y que la suma de sus compañeritas, tiene ciertas características que le van dando normas de conducta. Es autónoma. Hay una especie como de inteligencia colectiva, y esta es la parte como changa, te fijas. Me encantó lo que decía Andrea ayer, como los miedos particulares y los miedos públicos. Creo que esa fue la expresión que dijo ayer cuando estaba presentando. El miedo particular, no puede llegar a los medios públicos. Ahora, medio público, entonces, es algo que está por encima de los individuos. Que tiene propiedades, es algo emergente que tiene existencia y que tiene propiedades particulares. ¿Qué es esto? Bueno, los que vieron la película Matrix saben, pero tiene un toque Matrix esto, que es bien sorprendente y explica mucho. Y esta es la penúltima, la conectividad, que es la conexión empática, como que el corazón de la educación emocional es la conexión empática. Y lo primero en la conexión empática es la intención de la relación. La intención de la relación. ¿Qué intención tengo yo? Yo tengo que interrogarme. ¿Qué intención tengo yo al comunicarme con ustedes, al decirles esto? ¿Sí? Eso cambia completamente el tipo de relación. Les voy a contar una cosa súper íntima. Mi intención en esta charla, que es un poquito pesadita, pero es que en alguna medida ojalá que pueda enriquecer la vida de ustedes, que les permita dar alguna perspectiva que la vida sea un poquito más rica. No es que yo no sea gótico, narciso, no es que yo me quiero lucir, no. Mi intención es eso. Eso es muy bueno para mí, porque me hace, si es que eso ocurre, si es que yo soy como generoso, yo me siento magnánimo, me siento súper bien. Si al final me dicen, realmente esta cuestión, fíjate que me abrió unas lucecitas, comprendo más las cosas ahora, aunque sea tan abstracto, me ha hecho sentido, yo me siento bien. Mucho mejor que si es que no entendieran nada y yo hiciera como un gran despliegue de mucha inteligencia, que no es el caso. ¿Se dan cuenta? O sea, cuando uno practica la educación emocional, y que decíamos cuando se descubre la naturaleza del ser, las características del ser, lo que hace es despejar las programaciones que uno tiene y permite que surja el tipo de persona que yo realmente soy, esta cosa frágil, palpitante, insegura, llena de posibilidades, y que es súper bonita. Fundamentalmente todos los seres humanos somos solidarios, desde bebé, se nos va quitando pero con la vida, con la práctica. Pero es volver a ser bebé en ese sentido, volver a estar en conexión. Un bebé llora ya y yo me pongo a llorar también, no sé por qué, pero va ocurriendo, estamos como conectados. Un poco la idea budista que aquí no hay nadie, que lo que hay es la relación. La otra es el foco en el otro. Dado que aquí no hay nadie, en la comunicación empática lo único que importa es el otro. Y esto es como importante porque muchas veces, aun cuando uno cree que está siendo muy empático, está echándolas a perder. Por ejemplo, uno va a un funeral, te fijas, se le murió la mamá, está la persona ahí triste, y yo me siento decir, mira, yo sé lo que te pasa, a mí también se murió mi mamá, y cuando mi mamá ocurrió eso, entonces mira, yo te vi que mi mamá, yo la eché tanto de menos, qué terrible, y la pobre no le dejó hacer su duelo, ¿sí? Y la otra está diciendo, ojalá que se vaya, o sea, y yo creo que estoy siendo súper solidario, súper empático. El foco en el otro implica el vaciamiento de yo. Y por último, el tema de la aceptación. Y la aceptación es como la forma de conexión más, una de las formas de conexión más elevada, y que es lo siguiente.
la definición que usamos nosotros. La aceptación es una competencia, por lo tanto se puede aprender, que tiene una profesora o un profesor para que el alumno o la alumna sienta, no piense, sienta que está siendo vista, escuchada, contenida, sostenida, sin juicios, sin críticas, por ser ella quien es. Es la competencia de una profesora o un profesor para que la alumna o el alumno sientan que está siendo visto, escuchado, contenido, sostenido, sin juicios, sin críticas, por ser esa persona quien es. Cuando la persona es tocada de esa manera, pero se abre el mundo. Y la gran tristeza es que buena parte de nuestras vidas han pasado sin la posibilidad de que se abra este cerrojo. No ha habido la llave adecuada para abrir este cerrojo. Y cuando la llave adecuada somos nosotros. Nuestro sistema está construido para decirle, no seas como eres, sé como yo quiero que tú seas. Esa es la construcción básica. La violencia primigenia del sistema. ¿Sí? Si te sacas buenas notas, tu papá va a estar triste. Tu papá va a estar contento. Entonces, al pobrecito le culpan de la alegría y la infelicidad del padre. O sea, en vez de preciosa, ¿te fijas? Bueno, eso es. Y con esto entonces terminamos y pues espero que no estén muy cansados. Muchas gracias. Bueno, como solemos hacer después de esta clase magistral, vamos a abrir el espacio para que ustedes puedan acercarle sus inquietudes al doctor Casasus. Aquí tenemos 2 micrófonos. Levanten la mano y especialmente les pedimos que cuando formulen su comentario, su pregunta, se pongan de pie. Así el doctor los puede ubicar más fácilmente y además las cámaras también, de paso. Le quería pedir si podía repetir una vez más, lentamente, esa definición de aceptación que nos dio. Gracias. Se fijaron, ¿no es cierto? Se paró este señor. ¿Cómo te llamas, perdón? Francisco. Francisco, buenos días. Lo que hizo fue generar una relación conmigo. No solamente se paró y habló, sino que estableció una relación conmigo, cariñosa, la entendí yo, respetuosa, y lo cual me deja en la más total disposición de satisfacer su petición. Pero es para ver cómo funciona esto. ¿Sí? Le faltó sonreír un poco, pero fuera de eso, yo he aprendido que cuando uno sonríe, la probabilidad que el otro sonría también es alta. Bueno, la definición, a mí me encantaría poder hablar harto acerca de la aceptación, pero como está acotada a la definición, es la competencia que tiene un profesor o una profesora para que el otro, o la pareja, lo que sea, ¿te fijas? Para que el otro sienta, no piense, o sea, porque es difícil vivir en el sentir, uno vive en el pensar, nos han programado para vivir en el pensar, no en el sentir. Entonces, es la competencia que tiene un profesor o profesora o una pareja con respecto a la otra, para que el otro sienta que está siendo visto, escuchado, contenido, sostenido, sin juicios, sin críticas, por ser la otra persona quien es. ¿Sí? El gran problema es que casi nunca tenemos esa relación. Nos comunicamos para como modificar cosas, para cambiar a la otra persona. Y yo tengo el convencimiento absoluto de que nadie puede cambiar a nadie. Uno puede imitar, creer, mientras lo estén vigilando, pero después como que vuelve a ser quien es. Y lo ha pasado como bien mal, ¿te fijas? Entonces, pero a la Rogers, Carl Rogers, cuando uno acepta quién es, entonces cambia, se cambia solo. Hay un fenómeno extraño ahí en ese que es súper bonito. Gracias por la pregunta. ¿Otra pregunta? Sí, había una señora.
¿Yo? Póngase de pie, por favor. Uy. Gracias. Hola. ¿Qué tal? Bueno, doctor, cuando... Ay, espere, me voy a poner los anteojos para no ver una... ¿Me tengo que seguir quedando parada? Para que lo vean. ¿Los tenías puestos? No, necesito los de cerca. Ahora tengo 6 ojos. Tú sí que debes ver. No, depende. Cuando te referiste al sistema de relaciones en el aula, dijiste la del profesor consigo mismo, bueno, todas, pero no hay una del alumno con el profesor, o sea, el alumno con los otros pares, con los otros alumnos, y un poco, digamos, no sé si es que pones mucho el acento en el adulto, en este caso, que está en el aula, y estaría genial, porque se me hace con la cantidad de porcentaje que tiene esto del clima en el aula y el tema de las atribuciones del docente. O sea, como que se me hace un clic ahí, quería ver si... Sí. Depende de la edad de los alumnos. Pero fundamentalmente el clima debería ser responsabilidad del profesor o la profesora y asumirlo como responsabilidad. Y tener que es dado la importancia que tiene, hay que trabajar esto. Hay que darle tiempo, espacios, cómo se puede hacer. Aquí hay toda una técnica metida con eso, ¿te fijas? Implica conversaciones, investigar valores, entonces eso te puede llevar a cambiar la pedagogía, ¿te fijas? Estamos viviendo este periodo complicado de mucha violencia de alumnos hacia los profesores, te fijas que es parte del cuento, pero eso no se resuelve con represión. ¿Te fijas? Hay que tratar de entender por qué está ahí. ¿Sí? Como que la nueva visión del mundo es tratar de comprender cómo funciona, qué es lo que está ocurriendo. No estamos buscando causalidades a la máquina, sino que estamos tratando de comprender cómo son los sistemas de interrelaciones que están cambiando. Y a veces basta que uno cambie un poco, un poquito más de lado y la cosa como que se ajusta de otra manera. Pero esto hay que tomarlo súper en serio. O sea, de verdad que esto es buena ciencia. Esto, ¿sí? Entonces, el foco principal es responsabilidad de los profesores. A los profesores hay que formarlos en esto, hay que darles la oportunidad, etcétera, todo ese cuento. Hay que apoyarlos, y no, ¿cómo decirlo? Y también varía mucho en términos de las edades de los alumnos. Cuando son más chiquititos, te fijas, el tema del lenguaje es más complicado, mucho más complicado. Pero ya cuando son adolescentes hay unas temáticas dando vueltas, te veía que podían ser... pero a mí lo que me importa, te fijas, es asumir el tema de la responsabilidad, que lo que ocurre es responsabilidad mía, no es del otro. El tema es ese, o sea, a mí me está ocurriendo porque tú, no. A mí me está ocurriendo, yo estoy sintiendo lo que estoy sintiendo es porque yo. Pero esto lo podemos ver un poquito mañana en el taller, los que puedan se interesen en participar en el taller. ¿Sí? Así. Bueno, yo lo que quería, preguntar. Primero, agradecimiento absoluto, Gracias. porque es más que conocimiento, es sabiduría lo que nos dio y la manera. Y a raíz de que yo también leo estos temas, investigo, tengo una preguntita específica que me quedó, es decir, estuve pensando mucho en la teoría de Antonio Damasio, mientras lo escuchaba. Y entonces quería saber el lugar de los sentimientos en esa cadena que va de la emoción a la conducta. ¿Cuál es? Sí, mira, aquí hay problemas semánticos fuertes. Ajá. Oye, yo encuentro que Damasio es top, fantástico, macanú, latino, Sí, pero muy fisiológico. Es su ámbito de trabajo. ¿Te fijas? Eso es una cuestión. La otra dimensión es que hay distintas definiciones de lo que significan las palabras. ¿Ya? La definición que tengo yo de sentimiento es la emoción que ha pasado por la parte cognitiva del cerebro.
¿te fijas? Entonces que hay como que impregnada. La emoción es la cosa, lo que está ocurriendo en este momento, y recuperar este momento lo voy a poder recuperar como un sentimiento. ¿Sí? Esa es la definición con la cual yo funciono. Por lo tanto, en esos tres niveles, el sentimiento tiene que ver más con lo que está pasando en la observación, en la interpretación, más que lo que está aquí ahora. Déjame decirte una cuestión más durita. Lo que está pasando en este momento es lo real. Lo que está pasando en el mundo, estamos siempre en emociones, todas las emociones son buenas, no hay destructiva ni destructiva, eso es muy importante. Y lo que está ocurriendo ahora es lo que está vivo. O sea, esto de estar en el presente, que está súper de moda, es decir que lo que está ocurriendo en este momento es lo que está vivo. Lo que ocurre en el pensamiento está muerto. Lo único que está vivo es esta energía vital, este fluido vital encarnado que llamamos emociones. Damasio, de hecho, reconoce que la vida son las emociones. O sea, contrariamente a lo que dentro de los que yo leí es el único que habla de los qualia, que me encantó que usted comenzara con eso, porque otros neurólogos son mucho más fisicalistas que Damasio. Gracias. Yo quiero agradecerte porque cada vez que te miraba estaba sonriendo, entonces, no sabes lo que me ha llevado a eso. ¿Está? Gracias. ¿Cómo está por acá? Hola. ¿Qué tal? Bien. Bueno, mi nombre es Silvina, yo vengo de Córdoba, de una escuela donde se trabaja un proyecto de convivencia a nivel institucional hace ya varios años y en verdad trabajamos estas cosas de que los chicos puedan ver de que las emociones nos atraviesan. Me gustó cómo vos conceptualizás esta cosa, lo que nos hace ser, lo que nos hace actuar, la energía esta que fluye. Y cuando uno los hace pensar en estas cuestiones a los pibes, es como que entramos en terrenos donde a veces en las instituciones es muy difícil trabajarlo con los padres, porque pareciera ser que uno está trabajando en un territorio casi místico, digamos, ¿no? Entonces, de repente pasa eso. Y también otra pregunta tiene que ver con este también trabajo de que los pibes se puedan conocer ellos mismos, el trabajo del autoconocimiento, la cuestión de trabajar la filosofía para niños, el preguntarse, instalar la pregunta en los chicos. Bueno, son cuestiones que me quedaron así que me gustaría que me pueda responder. ¿Y la pregunta es? Una pregunta es, ¿cómo hacer para que los padres no vivencien que cuando uno trabaja este tipo de cuestiones, lo que los está habilitando los chicos es a tener, digamos, como estrategias para resolver situaciones cuando una emoción los atrapa? Que no piensen que esto es algo místico y es algo New Age que a uno se le ocurrió hacer y demás. Eso sería por un lado. Y por el otro, la otra pregunta sería, ¿qué recomienda para hacer como trabajo o búsqueda de lectura o de investigaciones hechas en relación al autoconocimiento, al trabajo con niños y el autoconocimiento, digamos? Ya. Mira, el tema de los padres es bien importante. No sé cómo sean las cosas en Córdoba, pero en Chile, no todos los padres, pero en general los padres, bueno, el tema de las parejas, las familias, en definitiva lo que están haciendo muchos padres de familias son entregarle a los hijos al colegio y háganse cargo ustedes. De nuevo, esto es todo un área de formación para poder... Lo que ustedes están haciendo requiere un trabajo que sea lo más profesional posible, ¿te fijas? Y estar consciente de lo que uno está haciendo. Entonces, para que no sea cualquier cosa. Yo estoy contra eso de la autoestima y esas cosas que están muy en boga. ¿Sí? Ahora, eso requiere, el tema con los padres requiere poder tener la capacidad de poder conversar con ellos, ¿sí? Lo cual requiere una cierta preparación.
hay toda una área muy complicada que es la relación cuando los padres van al colegio y hablan con los profesores, y eso son desastres, ¿te fijas? Pero si es que tú logras la capacidad de tener un poco de formación en esta perspectiva, tú te das cuenta que lo importante no es la conducta es lo que uno dice, eso es conducta, no es solo lo que uno hace, sino que lo que uno toca. La conducta no es lo importante es lo que está impulsando la conducta, que es la emoción, ¿no es cierto? La suerte es que las emociones tienen cara. Entonces, si alguien llega así, tú sabes, esta persona está enojada. ¿Te fijas? Ya con verla. O que si llega así, entonces ya sabes que está contenta y va a estar está bueno. Entonces, aprender a mirar, a ver, a observar y tener alguna idea de más o menos dónde está, qué está pasando en el mundo emocional. Tú puedes escucharlo por la tonalidad de la voz. Cómo está ocurriendo, puede estar sonriéndose. Mire, señorita, yo tengo que decirle a usted, ¿te fijas? Los tonos, bueno, ahí yo encuentro que estoy disgustado. Entonces, ¿qué hace la profesora? ¿Qué haces tú? Dice, esta persona me está hablando así porque está como enojada. Y está enojada porque algo en su nivel de los anhelos, o de las necesidades, o de sus valores, no está siendo satisfecho. Y tu trabajo entonces es poder llegar en la conversación con la otra persona a identificar qué es lo que no está satisfecho dentro de esa persona que hace que tenga esta emocionalidad, que hace que tenga esta conducta. ¿Te fijas? Entonces la conducta es solamente reconocerla, te fijas, pero no tiene importancia. No va a decir, mire, usted no me hable así, ¿te fijas? No. Entonces ahí ya es una pelea, va subiendo de la cosa. Si eres capaz de comprender que la conducta es la expresión de una emoción, y la emoción es expresión de lo que ocurre en el mundo de los anhelos, ¿sí? Entonces tú puedes, cuando una persona a lo mejor el padre o la madre que viene está ahí porque su hijo está teniendo malas notas y está muy asustada, está angustiada. Entonces, lo que tienes que hacer es hablarle de esa angustia. Poder hablar de la angustia, como que darle seguridad, ¿te fijas? Que es un área completamente distinta a la que uno llega y empieza a hablar así, golpeadamente unos con otros, ¿no? Aunque sean cordobeses. ¿Sí? ¿Sí? Porque se demoran más. Mira, se están haciendo muchas tesis sobre esta materia, entonces hay muchas tesis. Yo hace 12 años que hago un magíster de educación emocional, estamos preparando el doctorado, y porque es un área del cual hay poca investigación. Entonces hay mucha gente que está como haciendo investigación, entonces hay mucha investigación como que desde esta perspectiva hecha por alumnos que están haciendo sus tesis magíster en general. ¿Sí? En términos de enfoque, bueno, hay un libro que se llama La educación del ser emocional, que está en su 5ª edición. La 5ª es mejor que la 4ª porque hubo un cambio en la teoría, hice un ajuste en la teoría viendo como se llama La educación del ser emocional, y hay otro libro que es como la exploración un poquitito más fina del mundo del miedo, que se llama Camino en la oscuridad. Camino en la educación del ser emocional. Y por supuesto están una cantidad qué sé yo, los neurobiólogos interpersonales que son muy neurobiológicos, pero igual me encanta el campo que están, uno muy importante es Daniel Siegel. Incluso ha trabajado el tema de la disciplina, pero en fin. Pero el enfoque en general, de hecho, este tema del cerebro como el órgano social viene de él. Alan Shore,
También he trabajado mucho, que sobre todo trabaja el tema de relación madre-hijo, he trabajado mucho eso. Hay un gran libro, no sé si está en castellano, de un señor que se llama Ian McGilchrist. Ian McGilchrist. Bueno, que se llama El Maestro y el Emisario. Está en inglés, The Master and the Emissary, His Emissary. Y que es el estudio, es como el estado actual de qué está pasando con los dos cerebros. ¿Sí? Y el tipo de persona que se forma cuando uno educa un cerebro y no educa el otro cerebro. Y esa parte es bien complicadita, porque el tema de las emociones es un tema como de equilibrios. ¿Te fijas? La emoción, muy poca emoción es muy malo, no sirve para nada. Mucha emoción es un desastre. Entonces hay un equilibrio, hay un espacio. El aprendizaje ocurre cuando hay suficiente emocionalidad en parte de la profesora y el profesor. Entonces es un tema de equilibrios. Y lo que ha pasado es que hemos sido formados con un solo cerebro. El cerebro izquierdo que está buscando la certeza, el tipo mecánico, vamos bien. Entonces, como personas estamos como desequilibrados. Y lo bonito de esta transición paradigmática no es pasarse a un solo otro lado, sino que poder mantener el equilibrio. Y en ese libro hablan muy bien de ese tema. Ian McGilchrist. Hay de esas cosas como, no es YouTube necesariamente, sino que son como conferencias que salen con dibujitos así. Y esas son cosas. Les pido un aplauso para el doctor Juan Casasus y le agradecemos esta clase magistral